Hola chicos, esta es nuestra segunda parte de nuestro tema de los ángulos. Aquí en esta segunda parte vamos a aprender cómo usar el transportador para medir los ángulos y para crear nosotros nuestros. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza el transportador. Nuestro transportador tiene dos medidas, unas en la parte de arriba y otras en la parte de abajo. Nuestro ángulo va a tener un lado que vamos a utilizar como la base. Esa base tiene que estar en el 0 y nuestro vértice del ángulo en el centro del transportador. Entonces, si nosotros utilizamos las medidas de arriba, quiere decir que mi base del ángulo va a empezar con el 0 en la medida que yo lo voy a utilizar. De ahí vamos a ver a qué medida llega nuestro ángulo. Tenemos que siempre tener cuidado de que el vértice del ángulo quede exactamente en el centro del transportador y que mi lado base esté en el 0. En alguna de las medidas, ya sea las de arriba o las de abajo, pero que esté en el 0. ¿Sí? Los ángulos, de acuerdo a su amplitud, se determinan en ángulo agudo. La amplitud es la medida que tienen los ángulos. El ángulo agudo es un ángulo mayor de 0, pero menor de 90 grados. Todos los ángulos que miden entre 0 y menos de 90 grados son ángulos agudos. Ahí vemos uno que mide 45 y otro que mide como 80 grados, 85. El siguiente es un ángulo recto. Este ángulo es equivalente solo a 90 grados. No hay otro, solo es el que mide 90 grados. Se le llama ángulo recto, que es cuando se forma una L. El ángulo obtuso es mayor de 90, pero menor de 180. Ahí lo muestro. Sin recta es mayor de 90 y menor de 180, y ahí está en la recta. Eso es un ángulo obtuso. Y el ángulo llano, que es el ángulo equivalente a 180 grados, es el que utiliza la mitad del círculo, como lo vimos en la primera parte. Ahí está en la recta y ahí está sin recta. Todo mi ángulo es 180. Recuerden que mi circunferencia mide 360, entonces la mitad es equivalente a 180 y se le llama ángulo. Bien, y aquí tenemos los que vimos hoy: el ángulo recto, 90 grados, el ángulo agudo, que es de 0 y menos de 90 grados, el ángulo obtuso, que es mayor de 90 grados pero menor de 180, y el ángulo llano, que es 180 grados, un medio del ángulo completo de la circunferencia. Cualquier duda, recuerden que vamos a estar en contacto, en comunicación, de acuerdo a su cronograma. Ahí voy a estar al pendiente de ustedes. Les voy a mandar sus ejercicios. Cualquier duda, ahí voy a estar. ¿Sale, chicos? Gracias. Bueno, aquí vamos a presentarles diferentes tipos de ángulos para que vean cómo se va acomodando el transportador. Ahí tengo mi primer ángulo que no está derecho.
¿no? Bueno, sobre una línea del renglón del cuaderno se podría decir, ¿cómo voy a poner mi transportador? Tengo que poner el centro de mi transportador en el vértice de mi ángulo y voy a medir con los números azules porque los números azules me marcan 0 desde la base y vemos que mide 48 y tengo este otro. Aquí voy a utilizar las otras medidas de mi transportador. Ahora me voy a ir de izquierda a derecha y voy a medir con los números de arriba porque los números de arriba me marca el 0 en la base de mi ángulo, ¿sí? Y vemos que mide 115. Ahí está para que ustedes sepan cómo acomodar el transportador en su ángulo. Siempre tienen que buscar el centro del transportador que dé en el vértice del ángulo y la base, uno de los lados del ángulo que sea su base, esté en el 0. Y así van a medir sus ángulos. Gracias, chicos.